con tu capricho. Este es el último momento de Pina Pellicer. La encontraron en su departamento, rodeada de silencio. Solo su sombra quedaba flotando sobre el recuerdo de una actriz que fue luz y se apagó sin hacer ruido. En la mesa de noche, un frasco vacío de pastillas y una nota que nadie quiso leer públicamente. Porque contar su historia es también contar una verdad incómoda. A veces, el éxito no es suficiente para salvar un alma sensible. Antes de partir, Pina Pellicer había conquistado lo que muchas soñaban. Había protagonizado una película junto a Marlon Brando, bajo la dirección del mismo mito viviente. En Hollywood la adoraban. En México la celebraban, pero con cierta distancia. Su belleza no era estridente, su voz era suave, y su tristeza, demasiado visible. Era la actriz perfecta para papeles profundos, melancólicos, pero en un mundo donde se aplaude lo superficial, ella era demasiado real. Dicen que su mirada hablaba más que sus líneas de guión, que su rostro cargaba con una pena antigua, imposible de ocultar. Los directores la amaban por eso, pero nadie la sostuvo cuando esa pena se volvió insoportable. Pina vivía sola, no tenía escándalos, no salía en revistas de chismes, no buscaba atención, solo quería actuar. Pero el mundo del espectáculo no es amable con quienes no gritan, y ella, con su timidez y su fragilidad, fue quedando atrás. Cada papel era una joya, pero escasa. Las ofertas dejaron de llegar, y su espíritu comenzó a apagarse. Este video no es solo un homenaje, es un intento de rescatar del olvido a una mujer que supo emocionarnos sin decir una palabra, y que, en silencio, se fue, sin que el mundo se diera cuenta de que la necesitaba viva. ¿Quién era realmente Pina Pellicer? ¿Qué secreto cargaba en su corazón? ¿Qué la llevó a cerrar los ojos para siempre en esa habitación solitaria? La respuesta, quizás esté en cada escena que nos dejó, o en ese último momento que nadie quiso contar. Pina Pellicer nació en la Ciudad de México en 1934, en una familia intelectual, culta y profundamente arraigada a las artes. Su padre era diplomático y su madre una mujer refinada. Desde joven, Pina no buscaba la fama ni los reflectores. Ella deseaba algo más sutil, contar historias a través del arte. Su sensibilidad no era una pose, era parte de su esencia. En los años 50 y 60, el cine mexicano vivía una transición. La llamada época de oro había dejado ídolos como Pedro Infante y Dolores del Río, pero ahora los nuevos rostros luchaban por encontrar su lugar en una industria más competitiva, más comercial, más despiadada. En ese contexto, Pina brilló por su autenticidad, su talento sin artificios, su tristeza bellísima que no se podía actuar, simplemente estaba ahí, en sus ojos, en sus gestos. Su primer gran éxito vino con Macario, 1959, una película que no solo fue un hito en México, sino que logró llegar a los premios Oscar como mejor película extranjera. Pina no era la protagonista, pero su presencia en pantalla era tan potente como silenciosa. Y fue precisamente ese estilo contenido, profundo, el que llamó la atención de Hollywood. En 1961, Marlon Brando eligió personalmente a Pina Pellicer como su coprotagonista en One Eyed Jacks, su debut como director. Para una actriz mexicana, sin contactos directos con el sistema de estudios estadounidense, eso era más que un sueño, era un milagro. Pina encarnó a Luisa, una mujer fuerte y sensible al mismo tiempo. Su actuación fue aclamada. La crítica estadounidense la calificó como una revelación, y se esperaba que su carrera despegara. Pero mientras en Estados Unidos el reconocimiento comenzaba a crecer, en México la industria no supo cómo recibirla. Era demasiado triste, demasiado sutil, demasiado diferente. No entraba en los moldes del cine de ficheras, ni en el melodrama exagerado. Las ofertas eran escasas, los papeles breves, y lo más doloroso, las puertas que se abrían en Hollywood se cerraban sin explicación. A esto se sumaba un aspecto del que nadie hablaba abiertamente. Pina Pellicer sufría de una profunda depresión. No era nuevo. Desde joven había luchado con episodios de oscuridad emocional. Su familia lo sabía, pero en aquella época, la salud mental era un tabú. Se la veía como una persona frágil,
cuando en realidad estaba combatiendo monstruos internos que nadie podía ver. Y entonces ocurrió lo que siempre deja cicatriz: la indiferencia del medio, el rechazo silencioso, la soledad profesional. Pina comenzó a desaparecer, no de la memoria de quienes la amaban, sino del interés de la industria. Pasó de ser la gran promesa del cine mexicano a una figura decorativa, una actriz para festivales, pero no para el consumo popular. El tema principal de esta historia no es solo una tragedia personal, es una denuncia callada de lo que ocurre cuando una artista sensible, verdadera, no encaja en los moldes de una industria que solo valora el escándalo y el brillo inmediato. Pina Pellicer fue una joya, pero el mundo no supo qué hacer con ella, y eso la quebró. En su breve carrera, dejó interpretaciones que aún hoy conmueven por su verdad, pero su vida personal, cada vez más aislada, comenzó a consumirla, hasta que un día eligió dormir y no despertar. La historia de Pina Pellicer no empieza con el éxito, empieza con una niña callada, que prefería los libros a las fiestas, que escribía poesía en los márgenes de sus cuadernos y que sentía más intensamente que la mayoría. Su sensibilidad no era una virtud en el mundo en que creció, era una carga, pero cuando llegó al mundo del cine, esa sensibilidad se volvió un arma poderosa, una que hipnotizaba. Su ascenso fue breve pero fulgurante. Luego de pequeños papeles y un perfil discreto, le llegó la oportunidad en Macario, un filme que pasaría a la historia del cine mexicano. Allí no brilló por el tiempo en pantalla, sino por su capacidad de transmitir profundidad sin esfuerzo. Sus ojos hablaban más que cualquier diálogo. Era diferente, pero esa diferencia era su magia. Y entonces, algo inesperado. Hollywood la llama. Marlon Brando, ya consagrado como leyenda, buscaba una actriz con alma para su nueva película, y entre decenas de opciones, eligió a Pina Pellicer. Nadie entendía por qué, pero él sí. Dijo una vez: ella no actúa, ella vive en escena. One Eye Jacks fue una producción complicada, con problemas de presupuesto, cambios de guión y tensiones internas. Pero cuando Pina apareció en pantalla, todo se detenía. Su papel como Luisa era frágil y fuerte a la vez. Una mujer atrapada entre el deber y el deseo, entre el amor y la traición. Ella no necesitaba levantar la voz para romper corazones. Con una mirada bastaba. La crítica estadounidense cayó rendida. Decían que Pina era una mezcla entre Audrey Hepburn y Anna Magnani. Refinada, sutil, enigmática. Se esperaba que fuera la nueva cara latina en el cine anglosajón, que su carrera se disparara, que fuera la embajadora del talento mexicano en Hollywood. Pero el destino, cruel como es con los más sensibles, comenzó a deshilachar esa promesa. Tras One Eye Jacks, no llegaron los papeles. Algunos dicen que el fracaso comercial del filme ensombreció su talento. Otros, que la industria aún no estaba lista para una actriz mexicana sin curvas pronunciadas ni acento domesticado. Y en México, las cosas no eran mejores. Su éxito internacional fue visto con distancia, incluso con cierta envidia. No encajaba en las producciones populares, y su estilo melancólico no tenía lugar en la comedia o el melodrama ligero que dominaba las pantallas. La voz de Pina comenzó a apagarse. Empezó a actuar en televisión, en papeles secundarios. Escribía poesía, pero no la publicaba. Asistía a eventos, pero se quedaba en un rincón. La actriz que conquistó a Brando ya no conquistaba a nadie, al menos no a los productores ni a la crítica local. Y entonces, el clímax emocional, la desilusión, no con el cine, sino con la vida. Sus amigos comenzaron a notar su tristeza, pero nadie actuó. En una entrevista de archivo, su hermana comentó: Pina sufría en silencio, siempre quiso ser escuchada, pero no sabía cómo pedir ayuda. Su salud mental, ya frágil desde antes, se deterioró. Padecía de episodios depresivos profundos. En una carta nunca publicada, hablaba de sentirse como un fantasma en un mundo que no la ve. No eran frases poéticas, eran gritos ahogados. El último intento de revivir su carrera fue en teatro, pero incluso allí se sentía desplazada, demasiado intensa para un público que solo buscaba entretenimiento, demasiado callada para un entorno de egos. En 1964, con solo 30 años, Pina Pellicer eligió el silencio eterno.
En su departamento de la colonia Roma, rodeada de libros, recuerdos y oscuridad, tomó una decisión irreversible. Las noticias lo informaron como un suceso triste, pero sin escándalo. Un titular más, una estrella menos. Sus amigos quedaron devastados. Marlon Brando, al enterarse, no hizo declaraciones públicas, pero se dice que guardó una fotografía de ella en su camerino hasta el final de sus días. Nadie sabrá con certeza qué fue lo que quebró a Pina. La indiferencia, el rechazo, la profunda tristeza de no sentirse parte de ningún lugar. Lo cierto es que, como muchas almas delicadas, ella fue demasiado pura para un mundo tan ruidoso. Y así, la mujer que compartió escenas con leyendas, que emocionó sin alzar la voz, desapareció, no en el olvido, sino en la sombra, donde siempre había habitado. Durante años, la historia oficial sobre la partida de Pina Pellicer se mantuvo en un discreto segundo plano. La prensa mexicana, que no solía tratar con sensibilidad los temas personales de los artistas, apenas cubrió la noticia. Actriz muere en su departamento, decían algunos titulares fríos. No hubo homenajes, ni especiales de televisión, ni retrospectivas inmediatas. Era como si Pina hubiera sido demasiado silenciosa para merecer una despedida ruidosa. Pero con el tiempo, comenzaron a emerger fragmentos de una verdad más compleja. Amigos cercanos, excompañeros de rodaje y miembros de su familia comenzaron a hablar en entrevistas ocasionales, y lo que revelaron fue devastador. Pina había estado profundamente sola durante los últimos años de su vida, no solo sola físicamente, sino emocionalmente desconectada de su entorno. Un amigo de la infancia reveló que, en sus cartas, Pina hablaba de sentirse atrapada en un mundo que le exigía gritar cuando ella solo sabía susurrar. Había una sensación constante de desarraigo, de no pertenecer. En Hollywood, era la mexicana exótica. En México, era la que quiere ser extranjera. Nunca fue vista como completamente suya por ningún público. También se conoció que, después del rodaje de One Eye Jacks, Pina desarrolló una admiración intensa, casi platónica, hacia Marlon Brando. Algunos creen que hubo algo más, un amor no correspondido, una cercanía que no pasó de lo profesional pero que dejó una herida abierta. Ella nunca habló públicamente del tema, pero en un poema inédito encontrado entre sus pertenencias, se leía: «Amé a quien me enseñó a mirar sin que me viera». Ese vacío emocional, sumado al abandono profesional, fue horadando lentamente su espíritu. Nadie la atacó directamente, pero todos la dejaron sola. Fue una muerte lenta, de indiferencia acumulada, de puertas cerradas, de llamadas que no regresaban. En su diario personal, que nunca fue publicado, pero sí citado por una sobrina años después, Pina escribió: «Me duele que mi alma no tenga traducción en este mundo. Mis personajes sí pueden llorar, yo no». Esa frase, corta pero lapidaria, resume su tragedia. Una mujer capaz de emocionar a millones en pantalla, pero incapaz de encontrar consuelo en su propia vida. La reacción del público, al enterarse de su partida, fue moderada. Algunos fanáticos enviaron flores al teatro, donde había actuado por última vez. Otros buscaron sus películas para entender mejor a aquella mujer de mirada lánguida, pero la mayoría simplemente pasó la página, como si Pina nunca hubiera estado en el escenario mayor del cine internacional. En los círculos artísticos, su historia quedó como una anécdota dolorosa. La actriz que estuvo cerca de la gloria, pero eligió el silencio. Aunque la verdad es más cruel, no fue ella quien eligió partir, fue el mundo el que la empujó fuera del foco. En el funeral íntimo, asistieron apenas unas decenas de personas. Ninguna estrella de cine, ningún productor, solo su familia, algunos vecinos y uno que otro amigo de juventud. Ninguna cámara, ninguna alfombra roja. Años más tarde, algunas figuras comenzaron a reivindicar su legado. La actriz Ofelia Medina la mencionó como una de las intérpretes más puras que había visto. El director Felipe Casals dijo que México había perdido una joya por no saber ver más allá del escándalo, pero para entonces ya era tarde. Lo más trágico no fue su muerte, sino el silencio que la rodeó. El hecho de que una mujer tan talentosa, tan llena de matices, tan entregada al arte, pudiera irse sin que el mundo se detuviera a llorarla.
Hoy, ver sus escenas es como mirar un eco. Hay una belleza antigua, una tristeza que no se puede explicar, una sinceridad que duele. Es imposible no preguntarse, ¿qué habría sido de Pina en tiempos donde la salud mental se entiende mejor? ¿Qué habría logrado si hubiera encontrado una industria que la abrazara en lugar de empujarla al borde? La verdad más oscura no está en cómo partió, está en cómo la ignoramos antes de que lo hiciera. Desde el último momento, creemos que la historia de Pina Pellicer es una de las más conmovedoras y, al mismo tiempo, más injustamente olvidadas del cine mexicano. No estamos hablando solo de una actriz que prometía mucho y se fue joven, sino de una artista completa, cuya sensibilidad, belleza discreta y talento silencioso no fueron entendidos por su tiempo. Pina no fue una figura de escándalo, no llenó portadas con romances ficticios, ni alimentó rumores vacíos. Y quizá por eso fue tan fácil ignorarla. En una industria que valora más la polémica que la profundidad, ella pagó un precio altísimo por ser auténtica. Nunca quiso actuar como un producto, quería simplemente interpretar, quería emocionar. Pero, tristemente, eso no era suficiente. Lo que más nos duele no es su partida, es que nadie la detuviera antes, que nadie le dijera, tu arte es necesario, que no encontrara un espacio donde ser amada como era, porque lo cierto es que Pina Pellicer tenía todo para brillar eternamente, pero el cine no supo sostenerla, ni cuidarla. En cada plano que protagonizó, se percibe una verdad que trasciende la pantalla. No actuaba para impresionar, actuaba para comunicarse con el alma del espectador, y ese tipo de intérprete no se encuentra todos los días. De hecho, casi nunca. Creemos que su historia no debería ser contada como un pie de página en la historia de Brando, ni como una anécdota trágica más. Debería ocupar el lugar que merece entre las grandes actrices de alma, de esas que dejan una huella silenciosa, pero imborrable. Desde nuestro rincón de memoria, queremos reivindicarla, recordarla no por cómo partió, sino por todo lo que representó. La lucha de una mujer artista en un mundo que le pedía ser otra cosa. El dolor de quien siente demasiado, la belleza de lo sutil. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Habías escuchado hablar de Pina Pellicer antes de este video? ¿Crees que hoy, en esta era de redes y visibilidad, ella habría encontrado su espacio? ¿La industria sigue fallando a las personas sensibles o hemos aprendido a cuidarlas mejor? Déjanos tu punto de vista en los comentarios, porque este canal no solo habla de finales, también rescata memorias. Y la de Pina merece ser recordada, con ternura, con respeto y con justicia. A veces, las estrellas no estallan, se apagan lentamente. Así fue la luz de Pina Pellicer. No hubo estruendo, ni llanto masivo, ni homenajes nacionales. Solo una cortina que se cerró y un silencio que quedó suspendido en el tiempo. Pero el arte tiene memoria, y aunque el mundo olvidó a Pina, sus escenas siguen vivas, como fragmentos de un alma que se negó a desaparecer por completo. Basta con ver un minuto de One Eye Jacks o Macario para sentir esa mirada suya, que parecía pedir ayuda sin pronunciar palabra, una mirada que, aún hoy, duele de tan verdadera. Pina no tuvo el final que merecía, pero quizás, al recordar su historia, podemos darle algo que nunca tuvo, un lugar en el corazón colectivo, no como un caso triste, sino como una artista que, aún rota, se atrevió a crear belleza, porque hay quienes nacen para brillar brevemente, pero dejan una luz que nunca se apaga del todo. Hoy, al cerrar este video, no te pedimos que llores por ella, te pedimos que la recuerdes, que hables de ella, que le devuelvas el espacio que el cine le negó, porque hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces, y en esa memoria compartida, Pina vuelve a vivir. No en las portadas, no en los premios, sino en el alma de quienes entienden que no hay gloria más profunda que emocionar desde el silencio. Así despedimos a Pina Pellicer, no con tristeza, sino con gratitud, por habernos dado tanto y haberse llevado consigo un misterio que solo el arte puede rozar.